En 2024, jóvenes de organizaciones sociales de Bolivia, Perú, Colombia y Guatemala participaron de la escuela Enraizando, un espacio de intercambio y reflexión sobre el significado de ser jóvenes que habitan territorios en disputa. Este podcast se construyó en medio del campamento de cierre en el Sumapaz, Colombia, a finales de agosto. Producido por el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP con el apoyo de Broderick Dellen. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su tiempo, su disposición, por haber venido hasta Colombia. Estamos en el intercambio de la escuela Enraizando, un proceso de formación para juventudes en resistencia en Latinoamérica. Estamos reunidas jóvenes de Colombia, Bolivia, Guatemala y Perú. Ha sido un andar bien interesante, alrededor de 4 módulos de formación, de momentos en los que hemos podido conversar de nuestras experiencias, donde hemos podido escuchar también a otras personas contándonos y conversándonos alrededor del cuerpo, territorio, de los derechos de las mujeres. Hemos hablado también de las soberanías y las autonomías alimentarias en nuestros territorios. Hemos conversado también qué significa esto de la transición energética justa, si eso existe, si no existe, si es posible, y también el elemento también transversal y un tema que nos ha acogido es la exigencia y la demanda de nuestro derecho a la tierra y el territorio. Las y los jóvenes que están aquí, que nos acompañan hoy aquí, vienen de distintos territorios en resistencia, de distintas organizaciones y comunidades que se han posicionado frente al despojo, que se han posicionado frente a la desigualdad, y hoy queremos justamente tener una conversación alrededor no solo del intercambio, sino de lo que significa para estas y estos jóvenes ser y habitar territorios de resistencia y en disputa. Entonces, pues hoy tenemos 4 invitadas muy interesantes, muy importantes de estos 4 países. Primero, pues las quisiera presentar, pero claramente me gustaría que ellas les contaran a ustedes, a quienes nos están escuchando, a quienes nos están aquí viendo, que ya se han podido conocer un poco, pues quiénes son. Entonces tenemos a Aide por este lado, Aide Campo, del departamento del Cauca en Colombia. Por este lado tenemos a nuestra compañera Eliana Peña, de la nación Moncox, departamento de Santa Cruz, Bolivia. Por acá tenemos a Cristian Paul Álvarez Navarro, de la región Loreto, Amazonía, en el Perú. Y por acá tenemos a Carol Itzmana Pérez López, de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, Guatemala. Entonces, pues bienvenidas. La idea es que nos cuenten un poquito quiénes son ustedes. Hola, soy Aide Campo, del departamento del Cauca, de Colombia. Hago parte del Coordinador Nacional Agrario CNA y el proceso de base del Movimiento por la Vida del Territorio. Soy una joven campesina que lucha por la tierra y por la defensa del agua y de la vida. Shaumetano Aume, ni Suri Elena Peña, Ayuñauki Bolivia, Auquillarusurushku, Shuturuki Yerichumanca. Muy buenos días a todos, mi nombre es Eliana Peña, soy de Bolivia, hago parte de la Organización de Jóvenes Indígenas y Afrobolivianos de Santa Cruz, pero también tenemos organizaciones matrices que la llevan al frente nuestros abuelos, nuestros mayores, y desde ahí nosotros empezamos a crear nuevas narrativas en defensa de nuestros territorios, en defensa de cada uno de los saberes y en defensa, por supuesto, de la vida en cada uno de nuestros territorios. Hola, mi nombre es Cristian, soy parte del pueblo Cucama Cucamiria, ahí en la región Loreto, en Perú. Y nosotros luchamos por nuestros territorios y por la defensa del río, específicamente por la defensa del río Marañón, y uno de nuestros procesos más importantes ha sido declarar al río Marañón como sujeto de derecho. Muchas gracias. Carol Itzamna. Buenos días para todas y todos, un placer estar con ustedes. Mi nombre es Carol Itzamna.
Yo soy mujer maya mam, originaria del municipio de Comitancillo, pero actualmente vivo en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, de Guatemala. Entonces, actualmente estoy trabajando conjunto con el Colectivo Verde, pero yo nazco de la organización o de la pastoral, de una pastoral de San Miguel Ixtahuacán, que es la pastoral Cololcnan Church, traducida al español como Pastoral Defensores de la Madre Tierra, pero actualmente trabajo con el Colectivo Verde y formamos parte del equipo. Bueno, pues muchas gracias. Para mí es muy emocionante estar aquí. Mi nombre es María Camila Barrera. Hago parte del Centro de Investigación y Educación Popular, el CINEP, una organización social con más de 50 años de trayectoria, acompañando a organizaciones sociales, a campesinos, campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes en la exigencia de una vida libre, de una vida en paz. Para mí es un honor poder acompañar hoy esta conversación y esperamos que salgan cosas bien interesantes como lo ha demostrado ya este intercambio. Primero pues lo venía introduciendo un poco lo que hemos venido conversando en este intercambio, las discusiones que hemos tenido alrededor de qué significa ser jóvenes, alrededor de nuestros sentires, sobre las dinámicas que atraviesan esos lugares en los que vivimos, dinámicas no solo asociadas al despojo, a los extractivismos, al monocultivo, sino también, como ustedes son prueba viva de ello, dinámicas de resistencia, afectivas, organizativas y comunitarias. Entonces, para ello, primero quisiera preguntarles para cada una de ustedes, y sé que también lo han venido conversando con sus compañeras, ¿qué significa ser un joven, una joven que habita un territorio en disputa? Muy bien, pues todo esto de cuando hablamos de territorios, pues abarcamos una gama grande de territorios que nosotros habitamos, y cuando empezamos a hablar de territorios hablamos desde lo que son nuestros cuerpos, que como mujeres, jóvenes, indígenas, pues estamos luchando por cómo nosotros poder volver a regresar a ese territorio y poder defender ese territorio que es el primero. Yo tengo mucho la creencia, y en la organización tenemos la creencia, de que si tú no cuidas tu propio cuerpo y si no te sientes con esa identidad propia de tu cuerpo, es difícil que en algún momento quieras defender la tierra, que quieras cuidar esa tierra, porque no te sientes identificado, ni siquiera eres dueño de tu propio cuerpo. ¿Cómo vas a poder defender o luchar por esa tierra? Entonces nosotros como jóvenes hemos hablado que nuestros cuerpos han sido utilizados, han sido... pues así que con esa forma de dañar nuestros cuerpos a través de las empresas que nos utilizan como postes publicitarios, donde tenemos que estar cargando siempre con una marca. Estamos cargando con la marca Adidas. En los zapatos tenemos la marca plasmada también, de cualquier marca. Ahora solo se me ocurre la marca Adidas, pero hay otras marcas, y donde siempre tenemos que estar con esa carga de que nuestros cuerpos son postes publicitarios. Y también cuando hablamos de también estas problemáticas, también nacen los microracismos, podría yo decirles, no con el fin de minimizarlos, sino de cómo entender estas frases que se ocultan, que se ven, que son invisibilizadas, para que nosotros no nos demos cuenta de que realmente son racismos. Las frases a veces que se utilizan allá en Guatemala son yo no quiero ser negra. Qué vergüenza que alguien diga que yo soy negra, o que me digan que yo soy morena, y a veces lo hacen en broma y esto, pero eso realmente tiene una connotación, y todo lo que está detrás de eso pues es grande, son magnitudes grandes. Nosotros también hablábamos también de que como jóvenes a veces somos invisibilizados, menospreciados, donde se dice los jóvenes no hacen nada. Hasta incluso nosotros como jóvenes a veces lo creemos, y a veces decimos, no, es que en mi comunidad los jóvenes y esto y lo otro, mientras que los jóvenes estamos aquí. Ahora en este encuentro, en esta escuela hemos estado jóvenes, entonces los jóvenes sí estamos, los jóvenes aquí estamos, pero lamentablemente hemos cargado con el pasado, con cosas, con secuelas que no han sido, digamos,
por nuestra culpa o que no han sido causadas o provocadas por nosotros. Venimos cargando de un pasado que duele, de un pasado histórico, de tragedias, de luchas fuertes que tampoco queremos que sean olvidadas, pero sí venimos cargando con ese peso. Es decir, si algún joven en algún momento cometió algún error, entonces todos los jóvenes quedan tachados como que no pueden o no están luchando por sus territorios, no están luchando por esas políticas, no están luchando por la vida, por defender las vidas que hay en nuestros territorios, y cargamos con ese peso en nuestros hombros nosotros como jóvenes, y pues eso nos hace sentir como que en algún momento nos hace sentir desanimados, es decir, como que se está menospreciando ese trabajo que estemos, mientras que sí lo estamos haciendo y estamos cargando con ese sufrimiento quizás que se ha venido desde hace años. En mi comunidad, o puedo hablar yo desde mi experiencia personal, que en algún momento si yo llegaba con esta vestimenta a la escuela, a mí me discriminaban. En la escuela mis compañeros, a pesar de que ellos tienen los mismos orígenes, las mismas sangres, las mismas raíces, decían, no, es que la india, es que ella la rarita. Entonces esas cargas que sí hemos sufrido y que nosotros como jóvenes hemos tenido que salir adelante. Aunque me digan india, aunque me digan que soy la rara, aunque me digan esto, lo otro, aquí estoy y esto soy yo. Y aquí está mi cuerpo y aquí está mi vestimenta y aquí está mi pueblo. Y estas son las mujeres de mi pueblo. Esta es mi comunidad, esta es mi historia, esta es mi vida y aquí estoy con esto. Entonces cuando hablamos de cómo nosotros nos enfrentamos a esto, nos enfrentamos a varias cosas, pero también nosotros decimos, pues bueno, vamos a afrontarlo y tenemos esta vida, tenemos esta creatividad dentro de nosotros y tenemos este activismo que nosotros luchamos. Entonces dentro de nuestro territorio pues sentimos estas fuerzas también de nosotros. Y otra de estos cambios que nosotros hacemos son los cambios de chip, como los jóvenes de hoy en día hemos ido transformando y hemos tenido que desaprender cosas para aprender cosas nuevas y ir transformando ese chip, que aunque a veces es difícil por el sistema que nos impone cosas, nosotros ahí estamos activos y decimos, bueno, vamos a cambiar esa mentalidad y vamos a hacer ese acto de transformación. Bueno, ser joven en realidad es una batalla constante, ¿no? Es estar en constante conflicto interno con uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros al ser jóvenes tenemos que tomar a veces decisiones difíciles que muchas veces dependen nuestra vida, que nuestro futuro, ¿no? Por ejemplo, ser un joven en una comunidad indígena donde no hay universidad, donde no hay un instituto, donde podamos crecer profesionalmente, y a veces nos sentimos obligados a salir de nuestra comunidad. Ahora, ¿cómo defendemos cuando salimos si estamos lejos, ¿no? Entonces nosotros a veces tenemos que crecer profesionalmente y eso es una decisión difícil, ¿no? De abandonar la comunidad, el pueblo de donde eres, tu territorio, y quién va a proteger ese territorio. Entonces considero que muy aparte de eso, la tecnología, la información, hay mucha sobreinformación. O sea, estamos siendo bombardeados de demasiada información, moda, televisión, redes sociales, y eso muchas veces como que nos desvía del camino, ¿no? De la defensa del territorio. Entonces nosotros como que nos distraemos y nos vamos por otro rumbo, tomamos otros rumbos y abandonamos nuestra comunidad, ¿no? Entonces, pero lo bueno de ser joven es que tenemos todas las energías, todas las fuerzas para trabajar por defender nuestro territorio, nuestros ríos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en el pueblo indígena Cucama Cucamiria, nosotros contamos con jóvenes, sí, que necesitan irse a otros lugares, que sí o sí tienen que salir de su comunidad, y muchas veces ellos abandonan a su comunidad, a su territorio, y como que se alinean a la sociedad, ¿no? A la globalización. Y ha pasado de que ha habido como que jóvenes se han ido a la ciudad con sus vestimentas, con sus accesorios, ¿no? Y han sido discriminados, siendo incluso una ciudad de origen indígena, ¿no? Entonces, ellos, la única forma era para que no se sientan discriminados, para que no los miren de forma extraña, era de que se adapten también a ellos, ¿no? Entonces han empezado a cambiar sus costumbres, su vestimenta, y se han empezado a adaptar. Entonces de esa forma se ha ido perdiendo eso, ¿no? Y bueno, eso sería un poco, ¿no? Bueno, ¿qué significa ser joven en territorio en disputa? Para nosotros los primeros sentimientos, y hablándonos con el grupo de Bolivia, bien hay impotencia, sentimos despojo,
y sobre todo invasión a nosotros primero como cuerpo, porque nuestras realidades muchas veces no tenemos una buena calidad de vida en nuestros territorios que nos obliga a migrar. Y cuando migramos nos imponen muchas cosas. La sociedad nos designa un lugar por tu color, por tu origen, por tu forma de hablar, y eso es despojo, eso es invasión, eso es violencia hacia cada uno de nosotros. Pero entendemos que de ahí hay una resistencia como joven, porque accionamos desde esas experiencias de vulneración y desde ahí nace la unificación de cada una de nuestras luchas que se hermanan entre la diversidad, entre la interculturalidad, y desde ahí nace lo que hoy se llama esa Bolivia plurinacional e intercultural, para que nuestras luchas se fusionen en defensa de cada uno de nuestros territorios. Porque si bien nuestra Bolivia se divide en diversas zonas geográficas muy distintas, nuestras luchas se hermanan en eso, de que como jóvenes pensamos y sentimos esa responsabilidad y el compromiso de que somos insignia en el sueño de nuestros ancestros. Y desde ahí se asume un compromiso de lucha desde la defensa, desde nuestros territorios, que se ha venido pasando de generación en generación. Nosotros como Bolivia hemos empezado con una lucha desde el 1990, desde las tierras bajas y desde las tierras altas, que se unificaron en defensa de la lucha del territorio, pero por supuesto por un país con dignidad. Y desde ahí nosotros como jóvenes asumimos esa lucha de autorreconocerme yo y de apropiarme de mi cuerpo, de mi territorio, porque desde ahí nace un compromiso muy serio en defensa de cada uno de nuestros territorios. Y desde lo textil, desde la defensa medioambiental, desde la lucha contra las minerías, desde la cultura, también defendemos nuestro territorio, porque es eso cada una de nuestra cultura, ¿no? Donde todo es importante, donde todo es complementario y donde todo se fusiona en resistencia y en identidad, ¿no? Y para nosotros la unificación está en esa narrativa que nace desde que la naturaleza no nos pertenece como propiedad, sino que somos parte de ella, y desde ahí hay una lucha constante de nuestro territorio, para sobre todo la vida que se crea en ese sistema, y lo que se fusiona con cada elemento de la naturaleza, que para nosotros todo es importante y todo tiene valor y todo es complementario. Bueno, para nosotros la disputa territorial abarca muchas cosas. Acá en Colombia tenemos una disputa territorial en la parte campesina, la parte rural y en la parte urbana, y decimos que en la parte urbana vivimos series de cosas, muchas cosas, como tener que los jóvenes pasar por violencias, como tener que vivir diariamente un asesinato de un joven en el barrio, no poder estar tranquilo. Pero también creo que la disputa que tenemos como jóvenes es poder movilizarnos en la ciudad, poder juntarnos y poder hacer juntanza para poder sobrellevar todo lo que está pasando. En el territorio campesino, en la ruralidad, vivimos series de violencias, como el reclutamiento forzado hacia menores, hacia jóvenes, el desplazamiento forzado, que es una serie de cosas que vivimos diariamente, y es una disputa que tenemos como jóvenes organizados. A diario tenemos que hacer concientización en los territorios, tenemos que movilizarnos. También decimos que la violencia para nosotros es la presencia de multinacionales, porque eso no nos permite tener el uso ni la propiedad de la tierra como jóvenes. Muchas veces los jóvenes tienen que emigrar a la ciudad por esa falta de uso, tenencia y propiedad de la tierra. Entonces yo creo que como jóvenes sufrimos una violencia territorial, y también como mujeres decimos que la defensa de nuestro territorio es el cuerpo, ¿no? Entonces como mujeres también sufrimos muchos tipos de violencia desde la misma casa, desde el hogar, y que esto ha generado también que eso se normalice muchas veces. Entonces también como mujeres hemos venido haciendo una resistencia
en que nuestro territorio se respete y nosotros también hacerlo respetar para asimismo hacer respetar nuestro territorio y defenderlo. Bueno, para mí también fue como un reto asumir esta tarea porque yo le digo a mis compañeras, yo siempre fui como una señora en un cuerpo de niña y luego de joven. Y luego cuando vas creciendo, yo les decía a mis compañeras como que digo, la juventud puede que se vaya, no sabemos cuándo se va, no es la edad que nos dicen, ¿no? Hay momentos en que uno sabe que está cambiando. Y yo como que últimamente siento que me estoy agarrando más a esa juventud, como va a pasar un momento de la vida en el que puedo hacer cosas, en el que pienso de determinada manera, en el que puedo hacer ciertas cosas, en el que me gusta hacer ciertas cosas, y como que cuando pasan los años siento que me quiero agarrar más a esa juventud y a las posibilidades que me otorga, ¿sí? Y también pasa que también es un momento, ustedes lo señalaban y lo hemos conversado en todo el intercambio, es un momento de crisis, es un momento en el que también tenemos muchas expectativas en términos organizativos, en términos familiares, de amigos, de amigas e incluso de la sociedad, ustedes lo mencionaban, cosas que nos imponen, que a veces ni siquiera son expectativas propias, entonces entramos en una crisis. También es un momento de preguntas, es un momento de cuestionarse y es un momento también en el que nos queremos agarrar de muchas cosas. Y justamente con esto que señalaba, pues quisiera preguntarles a ustedes también como buscando respuestas para mí misma, ¿qué significa o qué aporta la juventud, por ejemplo, a la organización social, ¿no? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo que diríamos nosotras? Esto es propio de las juventudes, sé que en cada lugar puede cambiar, por eso es súper importante escucharla a cada uno y a ti. Pero sí, ¿qué es eso que hace en términos organizativos distinto la juventud y cómo se está movilizando la juventud? Bueno, como jóvenes nos hemos estado movilizando acá en Colombia con el arte, la cultura, el poder concientizar, como ya lo decía. Yo creo que una forma de movilizar nosotros acá en Colombia es poder dejar atrás lo que nuestros mayores han tenido como esas problemáticas, dejarlas atrás y nosotros como jóvenes llegar a florecer espacios donde podamos aportar mucho, ¿no? No queremos decir con eso de que debemos olvidar las cosas que nuestros mayores nos han dejado, pero sí como que dejar a un lado todas esas problemáticas que ellos han venido teniendo. Yo creo que desde el arte, la cultura también ha sido una forma muy grande de movilizarnos acá en Colombia, porque eso hace parte de la concientización. Con un mural, con una canción, con un baile, podemos unificar fuerzas. Podemos llamar a mayores, a niños, a una comunidad para poder movilizarnos. También nuestra forma de movilizarnos ha sido decir, aquí estamos los jóvenes, que se nos reconozca, porque muchas veces en los territorios no tienen en cuenta la palabra de los jóvenes, pero habemos jóvenes que hemos podido concientizar y hacer de que la palabra de nosotros sea escuchada y se nos reconozca. Yo creo que el relacionamiento también nos ha servido mucho como forma de movilizarnos, relacionarnos con más jóvenes, no solamente de acá de Colombia, sino de otros países. Yo creo que esto nos sirve muchísimo para poder hacer una movilización conjunta. Movilización no solamente es hacer marchas, sino también unificar fuerzas. Yo creo que estas juntanzas también nos sirven para poder darle a entender al país o a las comunidades que la voz de los jóvenes sí aporta mucho y que seguirá aportando a las comunidades campesinas, indígenas, urbanas, y que en algún momento ellos puedan entender que nuestra voz vale muchísimo. Yo creo que acá en Colombia fue en el estallido social, se dieron cuenta de que la voz de los jóvenes fue una voz muy importante porque pudo movilizar, pudo resistir
y pudo hacer un cambio en el país. Entonces yo creo que la voz de los jóvenes es muy importante. Creo que los jóvenes aportamos de muchas maneras y una de ellas es esa poca apertura que muchas veces se nos dio a los jóvenes, hoy se nos está dando, y las narrativas de nuestros ancestros se fusionan con las nuestras para poder proponer alternativas que den de alguna manera solución a nuestra baja calidad de vida en cada uno de nuestros territorios, o que vayan en pro de nuestra mejor calidad de vida en nuestro territorio, ¿no? A partir de ellos también nosotros como jóvenes hoy damos más valor y respeto a esos saberes, a esos conocimientos, a esas formas de vida, que eso nos lleva a unificar muchas luchas desde ahí. Pero también hay un punto importante que nosotros como jóvenes destacamos, que es la formación y la investigación que nosotros hacemos en pro de nuestros pueblos, en pro de nuestras comunidades, pero en pro de nuestro beneficio como jóvenes, para poder ser incluidos en estos espacios de toma de decisión. Desde ahí también nace el arte, como muchos lo hacemos, ¿no? Desde la música, desde el teatro, desde los textiles, desde el tejido, donde manifestamos esas prácticas de nuestras culturas que se valorizan desde lo más profundo que nace de nosotros para poder crear conciencia en el otro. Pero también como jóvenes creamos mucha conciencia y compromiso de lucha, porque estas luchas que se han venido pasando de nuestros ancestros y hoy las asumimos como nosotros, aún continúa, y hay una frase muy reconocida en Bolivia, que es: la lucha continúa, y hoy nosotros somos parte de esa lucha y está en nuestras manos seguir con ello para lograr inclusión, respeto, porque nuestros pueblos, nuestras comunidades vienen gritando justicia y reparación desde hace mucho, y está en nosotros poder lograr que cada uno de nuestras culturas logremos eso que para nosotros puede empezar desde curar heridas para poder seguir en pro de nuestras juventudes, porque después de nosotros vienen muchos. Bueno, nosotros como jóvenes aportamos bastante, ¿no? Y uno de ellos es que muchos de nosotros, no tanto por obligación, sino por requerir sí o sí una carrera, hemos estudiado, no tenemos nuestras carreras. ¿Y qué estamos haciendo en nuestras organizaciones? Les doy un ejemplo claro, ¿no? Nosotros hemos liderado como organización indígena una lucha para declarar al río Marañón como sujeto de derecho. ¿Y qué han hecho los jóvenes? Han tenido un papel muy importante en esta lucha, ¿no? Y uno de ellos es aportar con sus talentos, ¿no? Hemos tenido jóvenes que son abogados, comunicadores, antropólogos, sociólogos. Entonces todos estos jóvenes han aportado con sus conocimientos y son jóvenes que pertenecen a las comunidades, que pertenecen a los pueblos indígenas. Entonces ellos saben cómo funcionan las cosas en su territorio. Entonces, y muy aparte de eso, también otro aporte que damos como jóvenes es que conocemos la tecnología, tenemos herramientas como la tecnología, ¿no? Y lo usamos para difundir más nuestra lucha y no se quede solamente en nuestra región o en nuestra comunidad o en nuestro país, ¿no? Entonces esas luchas se difunden en todas partes del mundo, ¿no? Porque utilizamos esas herramientas que es la tecnología, incluso la IA, ¿no? Hemos usado también la IA nosotros como organización y aportamos de esa forma, ¿no? De esa forma. ¿Qué pasaba anteriormente con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, nuestros sabios? Ellos tenían el conocimiento, sí, pero no sabían cómo hablar con el Estado, por ejemplo, ¿no? De forma legal, cómo funciona el Estado, ¿no? Cómo es la burocracia y todo eso, ¿no? Entonces, de esa forma los jóvenes estamos aportando y eso se están dando cuenta los pueblos indígenas. Nosotros conocemos como apus a los jefes de comunidades, ¿no? Entonces los apus están dando más ventana a estos jóvenes, están dando más espacios y están incluyéndolos en las asambleas, ¿no? En las asambleas comunales. Y de esa forma los jóvenes tienen como un protagonismo y fusionan sus conocimientos que han adquirido durante su carrera profesional con los conocimientos de nuestros ancestros, ¿no? Y de esa forma podemos llegar al Estado de una forma correcta y como ellos nos piden, ¿no? Porque a veces el Estado nos pide, pero tú tienes que venir traer un documento o una carta o tal cosa que venga y que sea formalmente, ¿no? Y nuestros abuelos muchas veces no saben eso, ¿no? No saben cómo redactar una carta o hacer incluso una demanda, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros estamos aportando y estamos teniendo más espacios donde podemos fortalecer nuestra lucha y defender nuestro territorio y nuestros ríos, ¿no?
Muy bien, pues creo que aquí hemos dicho varias cosas que pues al final quizás en nuestros territorios igual se repiten, pero quizás algo que como jóvenes hacemos y pues no sé si en todos los territorios, pero me imagino que sí, escuchándolos es ser esa espinita que incomoda, que da esa incomodidad y da esa curiosidad de seguir investigando. En mi universidad dan un curso que se llama Desarrollo Local y Descentralización, pero el licenciado intenta disfrazar que sí hay derechos humanos, que sí se defienden a los pueblos y esto, pero después a veces habla de, por ejemplo, desarrollos sostenibles, pero después se contradice cuando dice que hay que explotar a la tierra y así. Y entonces ahí voy yo y hago mis preguntas incómodas y voy y lo desafío y le pregunto, ¿y esto por qué? Pero si usted dijo que es un desarrollo sostenible, ¿por qué estamos haciendo esto? Entonces a mí casi me saca de la clase porque no le gusta que yo le pregunte esas cosas, entonces como que yo soy esa persona ahí que anda ahí preguntando, porque a mis compañeros quizás como no saben que les están vendiendo, no están en la misma lucha que yo, pues se lo creen y están que sí está bien y todo bien, pero es un licenciado que les está enseñando a jóvenes que en algún momento pues van a actuar de acuerdo a ese conocimiento y van a creer que están haciendo lo correcto y van a creer que están haciendo un desarrollo sostenible. Entonces, como esas cosas que uno va preguntando y va haciendo esa incomodidad, y en nuestro grupo decíamos esa rebeldía que tenemos, y no es decir, no vamos a respetar el orden, las reglas o algo así, sino es como nosotros no aceptamos y aceptamos que nos callen, que nos cierren, porque han intentado callarnos, han intentado que nosotros agachemos la cabeza y seamos sumisos y no digamos nada frente a las realidades que estamos viviendo, pero como jóvenes decimos no, pero si me estás diciendo esto, ¿por qué? Yo quiero saber qué hay detrás, y siempre preguntamos y descubrimos, estamos investigando, como decía una de las compañeras, qué es lo que hay más detrás, porque hay cosas que ahora, y quizás en el pasado era más claro ver si había un racismo, si había una discriminación, si había, era como mucho más claro, pero había, y ahora es como más invisibilizado, es como está disfrazado de algo más, y entonces uno tiene que investigar y meterse ahí dentro de ese laberinto y ver qué hay ahí, descubrir qué hay más allá de eso y preguntarse también eso. Entonces como esa rebeldía que nosotros como jóvenes tenemos, y también como muchos lo han mencionado, pues esa creatividad que tenemos y esa chispa y esa energía que tenemos para activar procesos. Es decir, en Guatemala cuando fueron los paros, hubo un tiempo fueron 2 meses, si no estoy mal, de paros allá en Guatemala, cuando fue lo de las elecciones, que había problemas, las elecciones que querían truncar ese proceso y volver a hacer otra vez las elecciones. Entonces los jóvenes ahí estaban, agarraban un bote de leche y ahí eran tambores, y el cacerolazo también a medianoche, todos con sus sartenes y ahí tocando y todo, o sea, las banderas, los silbatos, de todo, o sea, y eso emocionaba, pues, o sea, no es como emocionar, pero como que nos acompañaba en esa lucha, y habían abuelos, había gente grande, pero después se nos colaban y todos de repente ya estábamos ahí con frases y ya estábamos armando canciones y todos juntos, pues esa creatividad que tenemos, esa chispa que tenemos, que podemos complementarlo y podemos tener esa complementariedad, porque muchas veces se ha visto mucho lo que es el adultocentrismo, pero tampoco es que los jóvenes seamos toda la solución, sino es como podemos hacer esa conjunción y armar algo bonito entre todos al final de cuentas. Incluso habían niños también, entonces como todos podemos armar esto bonito y ser líderes. Como jóvenes hemos asumido esa como responsabilidad y hemos sido responsables de decir, yo quiero ser líder, quiero ser lideresa comunitaria ahí en mi comunidad, quiero empezar este proceso, arranquemos con esto, aunque a veces intentamos con un proyecto y a veces fracasa, pero ahí seguimos, y creo que eso uno de los compañeros lo mencionaba ayer cuando estábamos hablando de que nos dicen que no y nosotros insistimos otra vez, nos dicen que no y volvemos a insistir, y así hasta que nos acepten la propuesta que tenemos, y así hasta que nos digan que sí o hasta que nos den una solución, porque en el Congreso no es fácil acceder, como decía el compañero, necesitan tal documentación y todo, y siempre ponen trabas, siempre hay trampas tras trampas tras trampas para que nosotros no logremos algo, pero nosotros pues como jóvenes intentamos como ser insistentes y perseverantes también para perseverar y no dejar esas luchas abandonadas. Entonces algo como que lo que nosotros tenemos pues es esa parte de ser esa espinita que incomoda, pero que incomoda para poder despertar y tener una nueva mirada. Muchas gracias, muchas preguntas, muchas reflexiones van surgiendo a través de esta conversación. Carol, tú señalabas algo que me parece como clave, y es la mirada adultocéntrica sobre la que gira el mundo, ¿no? Y
y en últimas todas vamos a ser adultas en un momento. A veces se nos olvida que fuimos niñas, que fuimos jóvenes y luego volvemos a esa mirada adultocéntrica como si no hubiésemos sido todo lo anterior, ¿no? Y yo creo desde lo personal que algo para recordar y para no, como para ir abandonando esa mirada es la emoción, grabar en el corazón, grabar en el cuerpo esas emociones que nos despertó ser jóvenes, esas emociones que nos despertaron ser niñas y niños. Y sé, porque también me ha pasado en este intercambio, que he sentido muchas cosas, ¿no? He sentido ayer cuando un compañero hablaba de la frustración, también la he sentido. He sentido mucha tristeza cuando escucho algunas que señalan, pues ya no hay nada que hacer ahí, ¿sí? Siento la emoción cuando dicen, no, es que acá hay todo por hacer, ¿sí? Hay que seguirnos juntando, hay que seguirnos encontrando, hay que seguir creyendo. Entonces, sobre eso gira esta pregunta y es, estamos reunidas desde el domingo, seguramente algunas de ustedes desde antes porque han viajado, hemos tenido la oportunidad de vernos en cada uno de nuestros países presencialmente y eso ha generado unos sentires, ¿no? Estar aquí, escuchar a otras compañeras, a otros compañeros, seguramente otros pensamientos, pero sobre todo para grabarnos sin olvidar esa juventud, hemos sentido. Entonces quería preguntarles por esos sentires que les ha despertado estar juntas aquí, que sienten aquí, que sienten aquí, que sienten aquí, la emoción atraviesa todo el cuerpo con este intercambio, con Enraizando. Pues bueno, tú lo acabas de mencionar, hemos atravesado diferentes emociones, diferentes sentires, quizás en algún momento ayer que estábamos hablando, quizás también nos sentimos impotentes, es decir, a veces nos desanimamos, nos desesperanzamos, pero después volvemos a animarnos otra vez y volvemos a recuperarnos. Entonces algo y varios hemos repetido aquí durante el encuentro, es decir, lo que hemos sentido y lo que se ha notado más, es decir, no estoy solo, no estoy sola en esta lucha, no somos las únicas espinas, somos varias espinas que queremos incomodar, entonces aquí somos varias y estamos por las mismas luchas, es decir, quizás hay diferentes problemáticas en los diferentes territorios y pasa en Guatemala. Mi lucha es por la minera, la lucha de mis compañeros quizás es por hidroeléctricas o quizás por monopolios, megaproyectos. Entonces hay varias luchas, pero todos queremos llegar a un fin y es el bien común, que todos estemos bien con nuestra casa, que la tierra también esté bien. Y hay un canto que a mí me gusta mucho que dice, si la tierra está bien, yo estoy bien. Si tú estás bien, yo estoy bien. Y si yo estoy bien, tú estás bien. Todos estamos bien. O sea, ¿cómo no buscamos ese individualismo, sino cómo queremos buscar esa colectividad y que todos estemos bien? Tenemos esa empatía, ese querernos sentir bien todos y todas y estar bien en nuestros territorios. Entonces despierta ese sentir en nosotros, es decir, esa esperanza de decir no estamos solos. No solo en Guatemala pasa esto y decir, wow, aquí también hay esas luchas. Y a veces hay miradas, digamos, expectativas de los países, es decir, Guatemala es tal, Colombia es tal, Perú es tal, pero solo nosotros sabemos realmente lo que estamos viviendo dentro de nuestros territorios y cuáles son nuestras luchas. Entonces juntarnos aquí, como decía la compañera, esa juntanza que nosotros tenemos aquí nos anima y es decir, somos varios. Y voy a usar una de las frases que decía un compañero también, si hay un solo leño, pues no arde, pero si somos varios, pues ya, se hace la llama y se hace la fogata. Entonces ese es el sentir que yo tengo cuando estamos aquí, aunque a veces da tristeza escuchar todo lo que pasa en los territorios, pero nos animamos cuando vemos que somos varios y que esto va a funcionar, que esta lucha no es en vano, sino que vamos a llegar a lo que realmente queremos y es lograr defender nuestros territorios. Como mencionaba la compañera, antes de este encuentro, personalmente yo me sentía como que estaba en una lucha solo, ¿no? O sea, que mi lucha era solo mía y de que nadie más tenía la misma lucha en los demás países, ¿no? Pero conversando con los compañeros de todos los países, me he dado cuenta que todos tenemos luchas similares, ¿no? Obviamente que cada uno en su contexto social, lucha de forma diferente, ¿no? Pero lo importante que tenemos que tener claro es que esto no tiene que quedar acá, ¿no? Sino que tenemos que buscar acciones, qué podemos hacer para estar juntos todos como países, ¿no? Que si pasa algo en Perú, si pasa algo en Colombia, todos lo sepamos y todos reaccionemos, no
nos convoquemos todos desde nuestros países, podamos mover el tema de redes sociales, el tema de medios digitales, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que como jóvenes siempre estemos juntos, ¿no? En comunicación, siempre estemos en contacto, cada uno nos contemos entre todos qué está pasando en nuestro territorio, que nos pongamos todos como que una lucha al hombro y así sucesivamente cada lucha, ¿no? Y yo quiero decir una frase, ¿no? que siempre lo uso en cualquier reunión, en cualquier taller, y es que todos juntos podemos hacer grandes cosas, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Que todos nos unamos por nuestras luchas, porque al final es la lucha por la vida, por la naturaleza y la vida en sí, y la vida de todos, ¿no? Muchas gracias. Durante estos 3 días y ya en los cursos virtuales también se hermanan sentimientos, y para mí encuentro fuerza. Y lo comentábamos con todo el grupo de Bolivia, encontramos fuerza porque muchas veces también nos sentimos solos y somos ese pedacito, como decía Carol, de espinita que quiere incomodar. Y aquí encontramos a hermanos, encontramos compañeros de lucha, que hoy nuestras luchas se hermanan aquí y atraviesan muchas tierras, atraviesan, y para nosotros no existen fronteras, porque a partir de hoy nuestras luchas se hermanó en eso de que queremos construir un mundo mejor, desde que nuestras visiones van en beneficio de nuestra mejor calidad de vida, en beneficio de nuestros territorios, y atraviesan, ¿no? Desde tierras guatemaltecas hasta Bolivia, hasta Colombia, hasta Perú, y desde ahí se hermanan cada una de nuestras luchas de diferentes formas de ver el mundo, y hoy no estamos solos, porque de aquí nos vamos con mucho más compromiso de lucha en cada uno de nuestros territorios, y aquí no es el comienzo, viene de nuestros territorios. Aquí se hermanaron y se unificaron nuestras luchas para seguir con mucho más compromiso en cada uno de nuestros territorios, y aquí todos somos hermanos. Bueno, yo creo que aquí hay mucho sentipensar, ¿no? Sentir de que hay empatía, hay el mismo sentimiento de la lucha que hay en los otros pueblos. Hay mucha hermandad. Sabemos que las luchas son iguales, pero con unos pensamientos muy diferentes. Aquí hemos construido políticamente, nos hemos formado, y yo creo que esto nos da para pensar qué hacer en nuestros territorios con todo lo que hemos aprendido aquí, ¿no? Yo creo que nos vamos con muchas enseñanzas de cada uno y cada una de los países. Y también es importante que ojalá este espacio podamos construir una juntanza de que si pasó algo en el Cauca, si pasó algo en Bogotá, si pasó algo en Bolivia, nosotros podamos replicar esto y que esto lo puedan ver más personas, y como dijo la compañera, entre más fuerza tengamos en mostrar nuestras problemáticas o las cosas buenas que tengamos, yo creo que esto va a poder visibilizar más nuestros procesos como jóvenes. Y también creo que aquí hemos trabajado desde la incoherencia, porque no todos somos coherentes, hay mucha incoherencia también, entonces yo creo que esto es muy importante porque nos sirve para formarnos políticamente, para poder discutir y poder sentir lo que nuestros demás hermanos sienten en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide. Yo creo que a mí como se me quedan grabadas un montón de frases, por ejemplo la de la incoherencia, como trabajar. Claro, uno no aprende sobre lo que ya sabe, ¿no? Sino sobre lo que necesita y sobre lo que aún no sabe, sobre lo que necesita curiosear, sobre lo que se equivoca quizás también. Entonces, seguramente muchas frases como esta, ayer pienso en otra que decía una compañera sobre el nombre de la escuela, ¿no? Que a veces uno cree que el hecho de ser joven es salir, es aprender nuevas cosas también, pero a veces para conocerse a una misma, para defender su territorio se necesita enraizar, ¿no? Otra frase que decía otro compañero ayer y que me cala mucho también porque creo que es una lucha que yo emprendo a diario desde lo emocional es la participación efectiva y afectiva, ¿no? Que hay que moverla en los territorios, ¿no? Y qué potencia tiene también decir eso en medio, por ejemplo,
de una Colombia que ha insistido en olvidar, en que no nos duela, en que todo esté muy bien, en medio de un montón de dolores y de cosas que hay que trabajar, ¿no? Y otra que señalaba y que me la creo estando todas juntas es que nos han hecho creer que somos una minoría, ¿sí? Nos han metido en la cabeza y nos han incluso fragmentado para hacernos creer que somos eso. Y cuando estamos todas juntas nos damos cuenta que realmente no es así. Entonces quisiera invitarles y terminar como esta conversación con esas frases contundentes, las que he mencionado no son mías, son de todas ustedes quienes están del otro lado de la cámara, quienes están aquí al lado mío. Entonces quisiera que cada una y Cristian pudiese terminar como con una frase que se nos pueda enraizar, ¿sí? Que la puedan recordar niños, niñas, que la puedan recordar los adultos y que mueva esos sentires con los que necesitamos recordar para que el mundo no siga girando alrededor del dinero, alrededor de los adultos, alrededor de la explotación, de lo no humano. Entonces sí, quisiera como que cada una pudiera compartirnos eso. Las acciones del presente son las huellas del futuro. Juntos y juntas podemos hacer grandes cosas. Es la frase colectiva de Bolivia y es: los jóvenes organizados con un solo horizonte estamos construyendo caminos de justicia para la defensa del agua, la vida y nuestros territorios. Bueno, esta arenga la hicimos pensando no solamente en nosotros los colombianos, sino que en que esta arenga pueda ser para Bolivia, pueda ser para Guatemala, para Perú. Entonces no la hicimos solamente pensando en nosotros, sino también en ustedes. Por nuestra América libre y soberana, organización, unidad y lucha, 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 no